Con la creciente presión laboral y dentro de una economía muy difícil, hay una tendencia a estar inmersos en el trabajo. Y sin darnos cuenta, podemos descuidar otros aspectos de nuestra vida que también son vitales, como lo es nuestra relación con nuestro cónyuge e hijos, nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo y nuestro bienestar, tanto físico como mental. Y en relación a esto, una psicóloga llamada Clay Newton menciona lo siguiente: necesitamos repensar lo que es el trabajo y la vida. El equilibrio entre la vida laboral y la personal implica que el trabajo esté separado de la vida para que podamos ser equilibrados, ya que el desequilibrio es evidente e incluso imposible en la vida laboral de nuestros días. Y concluye con lo siguiente: en lugar de pensar cuánto tiempo pasamos en el trabajo comparado con nuestros compromisos, podría ser más útil reflexionar sobre lo que incluimos en nuestro estilo de vida para que solo incluyamos lo necesario para nuestra salud y bienestar. Ahora, mis hermanos, esta definitivamente es una opinión muy acertada, porque si solo incluimos lo necesario a nuestro estilo de vida, es decir, de acuerdo a nuestro trabajo, o más bien de acuerdo a nuestro sueldo, nos evitaríamos muchísimos problemas y también deudas, ya que las deudas son las principales razones por el cual se trabaja más, y esto ha llevado a muchos a perder el equilibrio entre el trabajo y la familia. Sin embargo, también han llegado un sinfín de consecuencias, como por ejemplo, enfermedades, soledad, depresión, y lo más lamentable podría ser la pérdida de la familia, porque en casa ya ni nos ven, y si nos ven es porque llegamos a comer, descansamos, agarramos fuerzas para el siguiente día estar nuevamente metidos todo el día en el trabajo. Por eso es importante aprender a ser equilibrados entre el trabajo y la familia. Y en relación al equilibrio, el Señor, por medio de Salomón, también va a tocar este tema en Eclesiastés, solo que lo va a hacer por medio de unos mandamientos, como lo veremos el día de hoy. Así que les invito a ir a su Biblia, Eclesiastés capítulo 7, y hoy vamos a leer o tocar solamente los versículos 15 al 18. Eclesiastés 7, versículos 15 al 18. Dice aquí la palabra de Dios: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Una vida equilibrada. Una vida equilibrada. Oremos. Oh Padre, pedimos tu dirección para que nos hables por medio de tu palabra, que podamos entender bien estos conceptos que nos quieres enseñar a través de tu palabra, estos conceptos que utilizaste a Salomón para que, de acuerdo a su contexto, los mencionara, pero también para que de acuerdo a nuestro contexto lo podamos aplicar, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, háblanos, guíanos y edifícanos con tu palabra. Y te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salomón, mis hermanos, en el versículo 15, continúa expresando sus días de vanidad, es decir, sus días sin sentido en la tierra. Solo que lo hace a través de lo que él ha visto. Por ejemplo, en relación al trabajo, él ya mencionó en el contexto en Eclesiastés capítulo 2, en los versos 22 y 23, donde dice, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Salomón aquí está describiendo a un hombre que siempre está metido en el trabajo, por eso dice, está lleno de fatiga, de dolor, de molestias, y esto es porque no reposa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos estado así como este hombre que Salomón está describiendo aquí? Porque siempre estamos metidos en el trabajo y como consecuencia llegan los dolores, llegan las molestias y la falta de descanso. Por eso Salomón dice, esto también es vanidad. Es como si estuviera diciendo, es esto algo sin sentido, esto es sin sentido. De hecho, por eso también lo presenta como un gran mal en el capítulo 5, versos 15 y 16, donde dice, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿De qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Definitivamente, mis hermanos, el desequilibrio en el trabajo se puede convertir en un gran mal, como Salomón lo describe aquí. Sin embargo, también dice que cuando llega la muerte no nos llevaremos absolutamente nada, como también lo menciona en el versículo 15 del capítulo 5, donde dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Es claro, mis hermanos, que cuando la muerte nos llega, nos iremos de este mundo tal como llegamos, al menos hablando económicamente. Porque en el área espiritual no es así, ya que nuestras obras en Cristo, estas sí estarán con nosotros, aún después de la muerte, como Juan lo menciona en Apocalipsis capítulo 4, verso 13, donde dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Juan aquí dice que las obras de los que mueren en el Señor siguen con ellos. Y entendemos que estas obras son las que el Señor preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas y esas son las obras que siempre van a estar con nosotros. Sin embargo, en relación al trabajo, el salmista también escribió en el Salmo 39, 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es como decir, trabajas y trabajas y no sabes quién será el que se quedará con el fruto de tu trabajo. Ahora, el apóstol Pablo también le dice a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 6, versos 7 y 8, le dice Pablo a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento, mis hermanos, es lo que realmente nos va a llevar al equilibrio. Porque si no hay contentamiento, nuestro corazón nos puede llevar al desequilibrio. Y por lo tanto, seremos como los hombres que Pablo describe en 1 Timoteo 6, versos 9 y 10, donde dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible sería, mis hermanos, que por estar metidos en el trabajo, buscando las riquezas de este mundo, esto nos lleve a extraviarnos de la fe, como Pablo aquí le dice a Timoteo. Por eso, mis hermanos, el contentamiento es necesario para que podamos ser equilibrados en nuestra vida. Ahora, esto no quiere decir, mis hermanos, que debemos ser flojos o desentendidos con nuestras responsabilidades como padres, porque nuestra familia necesita comer, vestir y tener un hogar con sus servicios. Solo que para lograr esto necesitamos trabajar. Por eso es que la pereza queda excluida. Y aquí como padres tenemos responsabilidades con nuestra familia. Sin embargo, es importante trabajar con equilibrio para poder atender a la familia. Por ejemplo, en relación a la esposa, Salomón dice en Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dadas debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora, la nueva traducción viviente, que es una versión más dinámica, traduce el versículo de la siguiente forma. Dice esta traducción: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado debajo del sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. La esposa es tu recompensa de todo tu esfuerzo terrenal. Interesante que esta versión dice que es nuestra recompensa. Ahora, mis hermanos, si miramos a nuestra esposa como una recompensa, les aseguro que nuestra perspectiva en el matrimonio cambiaría totalmente. Porque como es nuestra recompensa, pues ahora sí la vamos a cuidar, proteger, amar y sobre todo pasar tiempo con ella. Porque no creo, mis hermanos, que una esposa se sienta amada si siempre está sola porque el marido se la pasa metido en el trabajo. Dios, mis hermanos, no diseñó el matrimonio para que cada uno ande por su lado como muchos en la actualidad así lo hacen. Y como consecuencia, esto ha ocasionado un sinfín de problemas matrimoniales, entre ellos la infidelidad. Así que cuidemos, mis hermanos, a nuestra esposa, pasando tiempo con ella, porque ella es nuestra recompensa, como lo menciona esta traducción. Ahora, otra cosa que Salomón también dice que ha visto en los días de su vanidad es lo que menciona en la parte final del versículo 15, donde dice, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Salomón aquí nos está presentando dos clases de personas, las cuales obviamente son contrarias. Una es a la que llama justo y a otra es a la que llama impío. Ahora, cuando Salomón menciona al justo, esta es una referencia a una persona que es caracterizada por sus acciones morales. Y cuando menciona el impío, es a la persona que se caracteriza por sus acciones de iniquidad e impiedad. Entonces, el impío obra de una forma contraria al justo. Ahora, un ejemplo de estos dos tipos de personas las vemos cuando Abraham habla con Dios en relación a la destrucción de Sodoma y en Génesis capítulo 18, y donde Abraham le pregunta a Dios, ¿destruirás también al justo y al impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor, en relación a esto, le contesta, si hay 50 justos, por amor a ellos, es decir, a los 50 justos, perdonaré todo el lugar. Ahora todos conocemos el relato bíblico, que solo había un justo llamado Lot. Como también el apóstol Pedro lo comenta en 2 de Pedro 2:6, donde dice, y si condenó por destrucción
a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, mis hermanos, es un ejemplo de un cristiano de nuestros días, porque todos nosotros como cristianos vivimos en una sociedad que está llena de malvados que actúan con hechos inicuos. Y los hechos inicuos son una referencia a actos ilegales que son en contra de la ley, como por ejemplo abuso de menores, robos, fraudes o comercio ilegal, por solo mencionar algunos, los cuales en nuestros días son muy comunes, como seguramente también los había en Sodoma, donde vivía Lot. Sin embargo, Lot no participaba de estos actos inicuos. Por ese motivo fue librado de la destrucción de Sodoma. Y de la misma forma, mis hermanos, un cristiano tampoco debe participar de los actos inicuos que nos rodean. Y el motivo es por lo que Jesús describe en Mateo 5, en los versos 14 y 15, donde nos dice, aunque aquí está hablando a los discípulos, pero por extensión también aplica a nosotros. Les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nosotros también hemos sido llamados a ser esa luz que alumbre a los hombres malvados, inicuos de nuestra sociedad, pero también hemos sido llamados para no participar en sus obras. Ahora, también es importante mencionar lo que Salomón menciona en relación al justo cuando dice, perece por su justicia. Y aquí la justicia es una referencia a rectitud, pero también es a honradez. Y por lo tanto, estamos hablando de una persona que no participa en alguna injusticia. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos que un día por la tarde salimos a dejar el bote de basura, porque sabemos que otro día, muy por la mañana, pasan los de la recolección. Y en el momento que estamos dejando el bote, nos damos cuenta que nuestro vecino llega en su carro, saca a una mujer del carro poniéndole una pistola en las costillas. Y como voltea y se da cuenta que lo miramos, nos dice, quédate callado. Pero como sabemos que esto es un delito o es una injusticia, hablamos a la policía, vienen, lo detienen y se lo llevan. Pero como este vecino es el jefe de una mafia, nos manda desaparecer por haberlo delatado. Esto, mis hermanos, es a lo que se refiere Salomón cuando dice, justo hay que perece por su justicia, es decir, por su honradez o rectitud. Sin embargo, también puede ser una referencia a un hombre joven que muere por ser bueno. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente forma. He visto todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una larga vida. Ahora, independientemente de que aquí se hable de que el justo sea un hombre joven o no lo sea, el punto es que perece o muere por su justicia, por la justicia. Y Salomón lo contrasta con un impío, el cual por su maldad alarga sus días, y lo cual es una referencia a vivir mucho tiempo, al menos aquí en esta tierra. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 21.
donde Job está hablando de la prosperidad de los malos. Veamos esto junto. Vayan ahí al libro de Job, capítulo 21. Job, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 7. Job, capítulo 21, versículo 7 en adelante nos dice: ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? ¿En riquezas? Su desgracia, perdón, su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al sol del tamborín y de la citarra saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus manos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en mano de ellos, el consejo de los impíos lejos esté de mí, dice Job. Si observan, mis hermanos, aquí está presentando Job la prosperidad de los impíos y los cuales no quieren saber nada de Dios, ya que dicen o piensan que en su prosperidad van a descender al Seol, es decir, a la tumba. Y en relación a esto, ¿cuántos el día de hoy están igual? Porque lo que es más importante para ellos o lo que siempre están buscando solamente es la prosperidad, que vivamos prósperamente en esta vida. Pero lo terrible de esto, mis hermanos, es que no se dan cuenta que el día de mañana, es decir, cuando mueran y estén en la presencia de Dios, vendrá lo que realmente importa. Ahora, en el caso de los justos, aunque ciertamente el tiempo aquí en la tierra sea corto, pasaremos a la eternidad en paz y felicidad al lado de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y esto es porque Cristo pagó todas nuestras injusticias en esa cruz y a través de Él es que nosotros podremos accesar a esa paz y felicidad que tendremos en la eternidad. Pero en el caso de los malvados, aunque en esta tierra duren mucho tiempo, la realidad es que el tiempo que van a vivir aquí no será nada comparado con la eternidad donde recibirán sufrimientos y castigos por los siglos de los siglos por haber rechazado a Jesús. Como estos hombres que Job está mencionando aquí en los versículos 14 y 15 del capítulo 21, los cuales le dicen a Dios: apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Pero también dice, ¿por qué? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué aprovechará que oremos a Él? Definitivamente, mis hermanos, esta es una total negación a buscar los caminos de Dios y a Dios mismo. Por ese motivo, perecerán en la eternidad, aunque en esta tierra vivan largos días. Ahora, mis hermanos, Salomón, después de presentar el ejemplo del justo que perece y del impío que alarga sus días, en el versículo 16 nos presenta dos mandamientos cuando dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Aquí el primer mandamiento, está relacionado con el ser demasiado justo. Y el segundo mandamiento está relacionado con el ser sabio en exceso. Ahora, ambos mandamientos, mis hermanos, tienen una connotación y esta connotación es negativa, lo cual indica, que es algo que no debemos de hacer. Es un mandamiento donde nos dice algo que no debemos de hacer. Ahora, el primer mandamiento dice: no seas demasiado justo. Y aquí la palabra demasiado
se refiere a algo grande, pero con una connotación de excesivo. Por ejemplo, imaginemos que un día organizamos una fiesta, invitamos a nuestros amigos, a nuestra familia, y cuando hacemos un recuento de nuestros invitados, llegamos a la conclusión que son aproximadamente 30 personas. Pero en el momento que pedimos los platillos para la comida que vamos a ofrecer en nuestra fiesta o cumpleaños, pedimos para 100. Son 30 y pedimos para 100. Esto es hacer las cosas de una forma excesiva. Y esa es la idea de la palabra demasiado, es algo excesivo. Ahora, la palabra justos aquí es una referencia a una persona que vive de acuerdo a los estándares de moralidad o de justicia de una sociedad. Un ejemplo de esto es una persona que siempre está cuidando no violar por ningún motivo alguna de las leyes establecidas en la sociedad, como lo son los límites de velocidad, lo cual obviamente está bien. Pero el problema es que muchas veces sin darse cuenta se brinca hacia el otro extremo y ahora se la pasa juzgando a los demás. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto, mis hermanos, es el que Jesús mencionó del fariseo y el publicano allí en, en, en Lucas capítulo 18, cuando Jesús dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, es decir, un erudito intérprete oficial de la ley, y el otro era un publicano, quien era un recaudador de impuestos. Y en relación al fariseo, Jesús dice, este puesto de pie oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos de todo lo que gano. Es claro que este hombre obraba conforme a los estándares de la ley, pero lo hacía creyéndose superior a los demás. Sin embargo, del publicano Jesús dice, que éste desde lejos no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús termina esta parábola diciendo, os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y luego dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo cual, en esta parábola, lo que Jesús nos quiere enseñar es que el fariseo, aunque obraba conforme a la ley, había caído en soberbia y en orgullo. Y ese es el problema de ser demasiado justo, porque llevamos a un extremo los mandamientos de Dios, nos vamos al otro extremo. Ahora, un ejemplo de esto en la actualidad es cuando un hermano quiere hacer algo conforme a la palabra de Dios, como por ejemplo evangelizar, lo cual está bien porque todos como cristianos debemos de evangelizar. Pero si sus hermanos no pueden acompañarlo y los empieza a juzgar, aquí es donde está verdaderamente el problema. Por eso el mandamiento es negativo, porque es algo que no debemos hacer, porque como seguimos teniendo un corazón que nos sigue engañando, muchas veces nos lleva a los extremos, aún en los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios, como lo hacían los fariseos. Nos vamos hacia el otro lado. Ahora, eso es por un lado, pero muchas veces también es porque quieren ser vistos por los demás. Y en relación a esto, Jesús dice en Mateo 6, en los primeros 4 versículos, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo cual quiere decir
que si queremos hacer algo conforme a la palabra de Dios, como evangelizar o ayudar a una persona, debemos hacerlo, pero sin que nadie se dé cuenta. Porque si lo hacemos con la intención de que los demás se den cuenta, seremos como estos hipócritas que Jesús menciona aquí en Mateo 6:2, que le llama hipócritas de las sinagogas. Este es un gran problema que a veces también sucede en la iglesia con aquellas personas que se van a un extremo, porque en lugar de hacer las cosas para la gloria de Dios, la quieren hacer para ser visto por los hombres, y ahí está el verdadero problema en el corazón. Así que cuidado con el orgullo religioso como el de los fariseos. Por eso, porque esto es brincarnos al otro extremo. Por eso el mandamiento aquí es negativo cuando dice, no seas demasiado justo. En otras palabras, es como si nos dijera, no te vayas al otro extremo en lo legal o en lo justo. Sé equilibrado, es la idea. Sé equilibrado. Pasemos ahora al siguiente mandamiento, el cual también es negativo cuando dice, no seas sabio en exceso. Ahora, aquí la palabra sabio se refiere a una persona que es astuta. Pero el sentido bíblico de la palabra es el de una persona que actúa con buen juicio y por lo tanto esto es un sinónimo de un sabio. Sin embargo, vemos que el mandamiento es no ser sabio en exceso. Y esto es, mis hermanos, porque los excesos nunca han sido buenos, porque también nos pueden llevar al otro extremo para mal. Un ejemplo de esto, mis hermanos, es el de Eva, cuando miró el árbol que era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. Y como comió junto con su marido, las consecuencias llegaron y siguen vigentes en nuestros días, porque la muerte pasó a todos. Por eso es que morimos. Sin embargo, el problema de Eva fue que quiso alcanzar una sabiduría que no tenía, porque quería ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y este fue el engaño de Satanás, en el que Eva cayó y también Adán, porque ambos comieron del árbol que se les había prohibido comer. Ahora, mis hermanos, si miramos la escritura en Génesis capítulo 2, nos narra cuando Dios formó a toda bestia del campo y de las aves de los cielos y dice que se las trajo a Adán para que él les diera un nombre o cómo se habían de llamar, dice la escritura. Y la escritura dice que así como Adán los llamó, ese es su nombre. Lo cual quiere decir que Dios ya le había dado a Adán cierta sabiduría para que pudiera hacer esta obra, es decir, darle nombre a todos los animales que Dios había creado. Sin embargo, Adán, junto con Eva, cayeron en la mentira de Satanás porque querían tener una sabiduría que no tenían. Y esa es la forma. Y esa sabiduría que ellos no tenían, perdón, era querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto, mis hermanos, también es pasarnos al otro lado en el contexto de la sabiduría para mal. Te vas hacia el otro lado, queriendo tener algo que Dios no nos quiere dar. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pablo también les dijo a los corintios en 1 Corintios 3:18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Es claro, mis hermanos, que la sabiduría a la que Pablo aquí se está refiriendo es a la sabiduría de este mundo, la cual es insensatez para con Dios, porque la sabiduría de este mundo es, como Santiago dice, es terrenal, animal y diabólica. Por eso Pablo también le dice a los corintios, si te crees sabio en el contexto de este mundo, mejor hazte ignorante para que llegues a ser sabio, y entendemos que esto se refiere a ser sabio para Dios, no para el mundo.
Y creo, mis hermanos, que ese es el punto que Salomón, es el punto que él quiere llegar con estos dos mandamientos, para que nosotros aprendamos a ser equilibrados y no nos pasemos al otro extremo, porque si lo hacemos, será para nuestro mal. Por eso la pregunta al final del versículo 16, ¿por qué habrás de destruirte? Es como si nos estuviera diciendo, ¿por qué quieres arruinarte, ya que los excesos sin equilibrio te van a destruir? Ahora, mis hermanos, Salomón, bajo el contexto del equilibrio, continúa diciendo en el versículo 16, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Salomón aquí nos presenta otros dos mandamientos. Estos son no hacer mucho mal ni ser insensato. Ahora, el primer mandamiento cuando dice no hagas mucho mal, esto es un poco confuso, porque parece que nos está diciendo, puedes hacer mal, pero no mucho, ¿verdad? Lo cual es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra, ya que el mal es una referencia al pecado. De hecho, por ese motivo Jesús murió en la cruz, porque fue allí donde dio el pago del pecado del hombre, sea mucho o sea poco, ya que el pecado es rebelarse contra Dios. Ahora, en relación al pecado, la realidad es que el pecado, mis hermanos, sigue morando en nosotros. Por eso el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo cual quiere decir que el pecado sigue activo en nosotros. Por eso, Señor, nos dejó la herramienta espiritual de la confesión de pecados para limpiarnos de toda maldad, como Juan 1:9 lo dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a través de la confesión de pecados, Dios nos limpia de toda maldad o todo pecado. Sin embargo, Juan reafirma el punto del pecado en el versículo 10 cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es claro que nadie puede decir que no peca porque si lo hace, lo que estamos diciendo es que Dios es mentiroso y aparte su palabra no está con nosotros, como dice aquí la escritura. Sin embargo, mis hermanos, aquí también es importante hacer una aclaración, porque no por el hecho de que el pecado aún esté con nosotros, eso signifique que Dios nos da permiso para seguir pecando. Por eso Juan también dice un poco más adelante, en 1 Juan 5, versos 18 y 19, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, lo cual quiere decir que un cristiano no practica el pecado porque somos engendrados y guardados por Dios para no pecar como antes lo hacíamos. Por eso un cristiano, si antes de nacer de nuevo robaba para comprar comida, ahora trabaja para comprar comida. Si antes era adúltero con su cónyuge, ahora es fiel con su cónyuge. Y si antes era un mal hablado, ahora habla con propiedad. Estos son los cambios que Dios hace en un cristiano cuando le da una nueva vida en Cristo. Pero también Dios nos envía el Espíritu Santo como un ayudador para que avancemos en el proceso de santificación, lo cual incluye dejar de practicar el pecado y confesarlo cuando caigamos, porque es una lucha constante que tenemos. Entonces, entendiendo, mis hermanos, que somos pecadores, también y también que no practicamos el pecado, podemos entender el mandamiento de no hacer mucho mal en nuestro contexto. Es como si nos dijera, aunque son pecadores, no practiquen el pecado para que no se vayan al otro extremo para mal. Porque los que están en ese extremo están dando evidencia
de que están bajo el maligno y no están bajo la dirección de Dios, porque el que practica el pecado es del diablo. Ahora, por otro lado, el pueblo de Israel en tiempos de Salomón era el pueblo elegido por Dios para que ellos fueran sus representantes aquí en la tierra sobre las demás naciones. Sin embargo, eso no significó que Dios pasaría por alto sus pecados, por eso vinieron juicios de Dios contra ellos. Hoy leímos uno de esos juicios. Y creo que por allí va el mandamiento que Salomón está presentando. Porque no por ser el pueblo de Dios, eso signifique que quedaremos inmunes a su castigo si estamos practicando el pecado. Por eso al final del versículo 17, Salomón dice, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Ahora, el morir antes de tiempo, aquí da la idea de un juicio de Dios por sus muchos pecados, como pasó con los que murieron en el diluvio por la maldad o gran maldad que había en esa generación, ya que la Escritura dice que los designios de los pensamientos de su corazón eran solamente continuamente del mal. Por eso Dios se exterminó a toda esa generación solo por su misericordia, Noé y su familia continuaron para que siguiera el plan de Dios. Por eso Salomón también dice, no hagas mucho mal, como diciendo, no provoques este juicio y mueras antes de tiempo. Ahora, en este mismo sentido, Job dijo en Job 22, versos 16 al 18, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Decían a Dios, apártate de nosotros, y que les había hecho el omnipotente. Hace aquí una pregunta. ¿Y qué les ha hecho el omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí, dice Job. Aquí Job menciona a hombres que fueron cortados antes de tiempo y esto es por lo que ellos dijeron, Dios, apártate de nosotros. Y es claro que esta es una referencia a hombres llenos de maldad como los del diluvio. Por ese motivo fueron cortados. De hecho, la Nueva Versión Internacional, también, que también es una Biblia dinámica, traduce Job 22:16. Dice esta traducción, perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos. Es claro que es una referencia a un juicio de muerte por agua, como también pasó con los egipcios en tiempos de Noé, porque todos ellos murieron ahogados en el mar. Entonces, mis hermanos, aunque somos pecadores, no permitamos que nuestro pecado nos lleve al otro extremo, donde la maldad no será perdonada. Y esa es la idea. Ahora, lo mismo es en relación al mandamiento cuando dice, ni seas insensato, ya que la insensatez es una referencia a la necedad, la cual también nos lleva a apartarnos de Dios, porque ¿qué dice el necio? No hay Dios. Entonces, el ser insensato también traerá juicio de Dios, porque la necedad aparta a los hombres de Dios y también es estar en el otro extremo. Ahora, bajo el contexto del equilibrio, Salomón nos presenta otro mandamiento en el versículo 18, donde nos dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El mandamiento aquí es, no apartes tu mano. Sin embargo, antes del mandamiento, Salomón dice, bueno es que tomes esto y también aquello, lo cual es una referencia al equilibrio de los mandamientos que ya se mencionaron en el contexto. Ahora, en este mismo sentido, Salomón dice en Proverbios 4, versos 25 al 27, hablando del equilibrio, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. El equilibrio, mis hermanos, es un medio que nos va a ayudar a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha para que sigamos en el camino del bien, es decir, en el camino de Dios, el cual ahora nosotros tenemos en su palabra.
Por ese motivo debemos examinar por dónde van nuestros pasos en el día a día para no desviarnos del camino que tenemos marcado en la palabra de Dios. Y con este contexto de los mandamientos anteriores, Salomón nos presenta el mandamiento de no apartes tu mano. Ahora, para atender el mandamiento, les pongo un ejemplo. Imaginemos que un día decidimos ir con la familia a San Felipe, nos subimos en el carro y nos vamos. Ahora, les pregunto, el que va manejando, ¿dónde debe tener sus manos? ¿En el volante o en el teléfono? Es obvio que en el volante, porque si lo soltamos, corremos el riesgo del carro poco a poco se vaya a un lado y ¡pum! Lo podemos incluso voltear, como tantos accidentes que han pasado, ¿verdad? Aunque la mayoría de veces es porque se duerme, ¿no? Pero al final de cuentas sueltas las manos del volante, pierde las fuerzas y vienen los accidentes. Por ese motivo no debemos apartar nuestras manos del volante y es el día del mandamiento. Por eso dice, no apartes tu mano, porque si lo hacemos, nos podemos desviar del camino para mal. Sin embargo, mis hermanos, Salomón después nos dice la razón del mandamiento cuando dice, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El temor a Dios, mis hermanos, aquí es clave, porque si no hay temor a Dios, nuestro corazón nos puede engañar para irnos por un camino que no agrada a Dios. En este sentido, Salomón también dice en Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Salomón aquí dice, donde abundan los sueños, abundan las muchas vanidades, es decir, las cosas sin sentido, pero también habla de las muchas palabras. Esto es como cuando un esposo le dice a su esposa, ¿sabes qué? Cuando me den vacaciones te voy a llevar a Europa. Y le empieza a prometer un montón de cosas, pero muchas de ellas posiblemente no va a poder cumplir, sobre todo porque su sueldo no se lo permite. Aún con sus vacaciones no alcanza a cumplir todo ese viaje y todo lo que lo prometió. Esto es tener sueños y muchas palabras. Por eso hay que hacer las cosas con el temor a Dios para no prometer lo que no podemos cumplir. Ahora, mis hermanos, si Dios en su misericordia quiere darnos un viaje a Europa, pues bienvenido, ¿no? ¿O qué dicen esposas? ¿Lo rechazarían? Sin embargo, mis hermanos, hay que tomarlo sin dejar el temor a Dios, porque esto es la base de todo. Ahora, en relación al temor de Dios, Salomón también dice en Eclesiastés 8, en los versos 12 y 13, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Salomón aquí dice, les irá bien a los que temen a Dios y les irá mal a los que no lo hacen, los que no temen. Ahora yo les pregunto, ¿de qué lado queremos estar? ¿Del lado de lo que les va bien, siendo temerosos a Dios? ¿O del lado de los que les van mal, haciendo las cosas sin temer a Dios? Y espero, mis hermanos, que todos queremos estar del lado de los que quieren hacer las cosas en el temor del Señor para que nos vaya bien. Por ese motivo es importante el temor a Dios. De hecho, María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada y estaba en casa de Zacarías con Elizabeth, es decir, con los padres de Juan el Bautista, María dijo en Lucas 1, versículos 48 y 50, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Así que mis hermanos, seamos temerosos de Dios
para que sus misericordias también sean con nosotros y nos vaya bien. Amén. Entonces, como conclusión, consideremos lo siguiente. No permitamos, mis hermanos, que las presiones del día a día nos desequilibren y nos aparten en nuestra comunión con Dios y también con nuestra comunión con la familia, como muchas veces pasa con el trabajo, porque eso es lo que busca, que perdamos el equilibrio y nos alejamos de la familia. Es mejor que busquemos el equilibrio para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha y que estemos siempre con las manos puestas en el volante para ir bajo el camino que el Señor nos marcó en su palabra. Pero también, mis hermanos, viviendo bajo el temor de Dios para que su bien siempre esté con nosotros. Equilibrio, sobre todo, equilibrio. Es la idea de los mandamientos de Salomón. No se vayan al otro extremo. Es lo que nos ha estado diciendo aquí. Ok, mis hermanos, pues oremos. Oh, mi Dios, yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando, mostrando el camino por medio de tu palabra, que estemos siempre con las manos en el volante, yendo en tu dirección, Señor, que no la soltemos, Señor, que no seamos desequilibrados en aquellas cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Obviamente sabemos que vivimos en un contexto donde la realidad es que el trabajo nos atrapa. El trabajo nos hace estar mucho tiempo fuera de casa. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados. Ayúdanos a considerar a nuestra esposa, Señor, como esa recompensa para que la atendamos, para que la cuidemos, para que estemos a su lado, Señor. Para que no permitas que Satanás pueda entrar a través de la soledad del corazón de nuestra esposa, Señor. Haznos sabios en este sentido, Señor. Que seamos equilibrados, Señor. Que podamos, Señor, estar juntos, servirte juntos, alabarte juntos, orar juntos y hacer todo lo que necesitemos, Señor, para seguir caminando juntos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados. Creo que es el mensaje principal de este día, ser equilibrados en todos, cuidando de no irnos a los extremos, porque los extremos son malos. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos y gracias, Señor, por lo que sé que vas a seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo agradezco. Amén y amén.